Hola, muy buenas tardes, alumnos. Les envío un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de manera generalizada de lo que es la comunicación organizacional. En sesiones pasadas ya hemos visto las cuestiones de cómo es el proceso dentro de la comunicación organizacional. De hecho, vimos un ejemplo interesantísimo en la sesión pasada del caso de la costeña. Es importante resaltar que la comunicación establecida como un proceso obviamente tiene sus pasos, estrategias, objetivos a seguir. La comunicación, como sinopsis, como se los comenté en la sesión pasada, es importante tener claro o la importancia primordial de lo que implica la comunicación dentro de una empresa. La empresa, todas las empresas, todos los negocios tienen objetivos establecidos y sobre todo pues tienen esa parte de importancia de que si no se cumplen con todos los procesos establecidos, pues de antemano, de alguna manera u otra, pues no se logra el objetivo. Dentro de los elementos de la comunicación que les expliqué en las sesiones pasadas, era obviamente de que a factores importantes a resaltar, número uno, es la gestión que se realiza dentro de la empresa. Número dos, obviamente también hablamos de la efectividad y hablamos de la productividad. Entonces, es decir, si todos esos elementos que componen la comunicación dentro de una empresa no tienen un equilibrio, no están basados a través de una estrategia efectiva, pues no se logran ciertos cometidos. Vimos aspectos importantes como si yo dentro de una empresa no tengo comunicación con la gente de mi departamento o la gente de otros departamentos, pues no se logra ese trabajo en equipo y a fin de cuentas la comunicación dentro de la empresa pues no logra ese objetivo. Hablamos de la importancia o cómo se presenta o se manifiesta la comunicación de manera formal, de manera informal, aspectos importantes de cómo es la comunicación a nivel ascendente, descendente, horizontal, externa e interna. Me llamó mucho la atención a través de la actividad que hicimos del caso de la costeña, cómo la comunicación es primordial, la comunicación interna y externa, que tengan un equilibrio dentro del contexto, dentro del entorno, porque en dicho caso vimos de que ante la situación que se presentó con el incidente, pues tuvimos que elaborar estrategias propiamente definidas para lograr recuperar, en ese caso, la confianza de los clientes. Vimos cómo a través de esa estrategia, esa planeación, por ejemplo, a nivel corporativo de comunicación interna, pues era crear programas establecidos de capacitación en esos programas o crear lineamientos estatus más agresivos para que no volviera a suceder lo que pasó en ese caso. Entonces, todas esas estrategias y planeaciones dentro que ustedes lo hicieron a través de la actividad, también externamente vimos el comunicado que en su momento emitió la empresa. Ahorita la clase de hoy versa de la comunicación organizacional en general, y lo que vamos a tratar es de ver la comunicación, cómo se efectúa en un contexto ya general, qué es la conceptualización, qué elementos y también qué barreras pueden estropean lo que es la comunicación dentro de una empresa. Para entrar en un contexto de manera generalizada, pues les voy a proyectar un video para ver la conceptualización, los elementos, las barreras, de qué manera fluctúa la comunicación dentro de las empresas. Vamos a ver, y posteriormente, como ya es costumbre, voy a proyectar la presentación en PowerPoint para que vayamos desmenuzando de una manera más sencilla. Entonces, voy a proyectarles el video y de ahí vamos a partir después en la presentación. Estaremos hablando acerca del tema comunicación organizacional. Veremos algunos apartes importantes, veremos sus componentes, algunas características
y en general todo lo que tiene que ver con su relevancia en la organización. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Los procesos de dirección son tres. Tenemos lo que es el liderazgo, la comunicación y la motivación. La comunicación se aplica en todas las funciones administrativas, pero es particularmente importante en la función de dirección, ya que representa el intercambio de pensamiento e información para proporcionar comprensión y confianza mutua, además de buenas relaciones humanas. ¿Qué comunicamos usualmente? Comunicamos lo que son hechos, emociones, ideas, opiniones entre dos o más personas. Por lo tanto, tiene que ver con palabras, letras, símbolos, mensajes y como medio para que los miembros de la organización compartan significados y comprensión con los demás compañeros. En tal sentido, toda comunicación implica transacción entre personas. En este caso, ¿qué tipo de transacción? Información, para poder lograr los procesos, comprender los procesos dentro de la organización. Ahora, veamos cuáles son los componentes de la comunicación. El sistema de comunicación incluye como mínimo, como habíamos dicho anteriormente, dos personas o más. Que en este caso, estas dos personas serían el emisor o la fuente y el receptor o el destino. Entonces, veamos el primero. La fuente representa a la persona, cosa o proceso que emite o promueve los mensajes por intermedio del sistema. El emisor crea una idea o escoge un hecho para comunicarlo, lo cual pasa a ser el contenido de la comunicación, es decir, el mensaje con determinado significado. El emisor organiza su idea o mensaje mediante una serie de símbolos, señales o códigos para comunicarlos a otra persona. Tenemos el transmisor. Indica el medio, proceso o equipo, ya sea voz, teléfono, correo, mensajes escritos, que codifica y transporta el mensaje a través de algún canal hasta el receptor, que debe recibirlo. En principio, todo transmisor es un codificador de mensaje. Tenemos el canal. Es el espacio intermedio entre el transmisor y el receptor, que generalmente constituyen dos puntos distantes. El receptor, proceso o equipo que capta y recibe el mensaje en el canal. Por lo tanto, el receptor, ¿qué hace? Decodifica el mensaje para colocarlo a disposición del destinatario. En principio, por lo tanto, pues todo receptor es un decodificador de mensajes. Tenemos destino. Indica la persona, cosa o proceso a quien se destina el mensaje. En extremo, es decir, la última parte, en el extremo final del sistema de comunicación. Y por último, como los componentes tenemos de la comunicación, el ruido. Perturbación indeseable que tiende a distorsionar y alterar de manera imprevisible los mensajes transmitidos. En tal sentido, el concepto de ruido incluye las perturbaciones internas presentes a lo largo de los diversos componentes del sistema, como es el caso de las perturbaciones del transmisor, como por ejemplo voz ronca, vocalización defectuosa, no se entiende lo que escribió, en el caso de los mensajes, o por parte del receptor, tiene dificultad para leer, no escucha bien. En definitiva, la palabra interferencia sirve para detonar una perturbación externa al sistema que influye negativamente en su funcionamiento. En un sistema de comunicación, toda fuente de errores o distorsiones está incluida en el concepto de ruido. Muy bien, continuamos. Ahora veamos lo que tiene que ver con las barreras de la comunicación. ¿Qué tipo de barreras tenemos? Primero, la complejidad de canales. Segundo, la credibilidad de las fuentes. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la complejidad de los canales, entre más complejo sea el canal por el cual se está transmitiendo el mensaje, existe mayor posibilidad que no se interprete de la forma adecuada. Sí, hay veces que, por ejemplo, ya sea no se escribe bien o se escribe en código, o el canal por el cual se está enviando
no es el adecuado o tiene que pasar por muchos filtros, quizás la información a la final no llegue como se envió al principio. La credibilidad de la fuente, pues entre más creíble sea la fuente, más seguridad se tendrá de que el mensaje que nos llegó es el que inicialmente se envió. Por eso es que tiene que tener mucho cuidado cuando uno recibe información o busca información. Es importante mirar la fuente de dónde viene. Tenemos el rechazo de la información. Hay veces que se rechaza la información porque no se entendió, porque de pronto se malinterpretó y ofendió, o porque de pronto no cumplía las aspiraciones que tenía el receptor acerca del mensaje que se estaba enviando. Tenemos lo que es el clima organizacional. Dependiendo del clima organizacional, la comunicación será efectiva o no. Cuando es un clima organizacional agradable, donde se promueve la comunicación con sus compañeros, donde la comunicación fluye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con libertad, pues la barrera será mínima, o lo contrario, pues será una fuerte barrera de comunicación dependiendo de la situación. Tenemos la motivación y los intereses. Esa es otra barrera de la comunicación. ¿Qué motivación tiene la persona o qué tipo de interés tiene la persona, tanto que envía el mensaje como el que lo recibe? Dependiendo de eso, así se recibirá la información o el mensaje que se está enviando, dependiendo el tipo de entonación que le coloque, si es un mensaje de voz, si es un mensaje escrito, si coloca los signos de puntuación correctamente, cuál es el interés, qué es lo que le motivó a escribir o a enviar este tipo de mensajes. Esa es una barrera que hay que tener en cuenta. Tenemos lo que es el rechazo de información. Cuando estamos predispuestos a rechazar la información, el mensaje cómo se envió, porque de pronto de un principio pensamos, estamos predispuestos a que no creemos en la fidelidad de la fuente, entonces rechazamos la información sin verificar la veracidad de la fuente y sin haber leído bien la información. La habilidad de comunicación. Ya hemos leído, pues, en el caso de los ruidos, hemos hablado anteriormente, en el caso de ruido como componente de la comunicación, cuando hay ruido, dependiendo de la habilidad de comunicación de las personas o de enviarle la información o de recibir la información, de la misma forma se interpretará el mensaje o se captará o no la idea. Y significados personalizados, es decir, hay veces que interpretamos ciertas palabras de ciertas formas que, porque estamos acostumbrados a interpretarlos así o porque no se envió bien el mensaje, mal interpretamos la información, entonces damos significados personalizados y no se entiende en verdad el mensaje o el propósito para el cual se envió el mensaje. Muy bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con comunicación organizacional. Si te gustó, por favor, da clic en me gusta, suscríbete al canal. Déjanos Ok, muchachos, entonces principalmente estábamos viendo aspectos importantes de lo que es la comunicación, sobre todo la conceptualización, el contexto y los elementos que participan en la comunicación, así como las barreras. Dentro de los procesos o los elementos que contiene la comunicación, hablando de manera organizacional, pues es de suma importancia la parte de que toda la información que el emisor transmite y que llegue de manera efectiva al receptor, va de la mano con el hecho de que se cumpla el fin último o el objetivo de que es la comunicación a través de ese mensaje. Desgraciadamente muchas veces existen varias barreras que ahorita lo vamos a ver, de que a fin de cuentas traen consigo de que no llegue de una manera fidedigna. Entonces existen muchas cuestiones de teléfono descompuesto, de radio pasillo, en el aspecto de que la comunicación no es efectiva. Existen también algunos elementos que se presentan actualmente dentro de la comunicación organizacional que tienen que ver mucho con la cultura. Entonces, si hablamos de cultura organizacional, muchas veces dentro de las empresas, ya sea por deficiencias en las barreras de comunicación, no se establecen unos elementos o no son certeros y no llega el mensaje correcto. Entonces, por ende, dentro de la misma empresa, no se llega a madurar los valores que en un momento dado son actitudes, valores, cuestiones
importantes de que deben de tener los empleados dentro de la empresa. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de la cultura organizacional es cómo los empleados dentro de una empresa o establecimiento transmitan el mensaje o comuniquen. Y esa cultura también tiene que estar empapada y tiene que estar entendida de que la aprendieron también dentro de la empresa. Un ejemplo que me pasó, que les comparto, de una buena cultura organizacional como un proceso dentro de la comunicación. Yo una vez en Hermosillo fui a un Oxxo. Entonces fui al Oxxo y hubo un incidente de que uno de los empleados pues decía de que yo me había ido sin pagar cierto artículo. Entonces, cosa que no era cierta. Entonces, se hizo como que un debate ahí de que la persona encargada que me decía de que sí, que había cámaras. Entonces yo le dije, pues sí, si tienes las cámaras y yo me llevé algo, pues simple y sencillamente pues notifícalo, no hay ningún problema. Esta persona seguía insistiendo. Entonces, yo lo que hice fue retirarme. De hecho, ellos me dijeron, no, pues no eres bienvenido en este Oxxo. Entonces, había mucha gente alrededor mía de que dejó los artículos y se fue. Entonces, ahí es un ejemplo, un claro ejemplo de que dentro de la cultura organizacional que pasó en ese momento, obviamente, generalizando, vaya, fue de que la parte que tienen que trabajar o que tenía que trabajar esa persona es en la parte de comunicación. Entonces, el mensaje que como emisor me estaba dando no seguía la línea correcta y el mensaje, el canal a lo mejor no era el adecuado. Entonces, se pudo haber tratado de otra forma, pero no se hizo. Entonces, ahí la comunicación externa se vuelve un problema porque es lo que ellos están transmitiendo o se está transmitiendo en ese momento a través del mensaje. Entonces, debe de trabajarse o debe tener un sentido más de criterio para en un momento dado de que esa comunicación sea efectiva. Entonces, en ese momento no se concretó. Otro de los ejemplos dentro de comunicación interna y externa que lo vimos, aparte de la costeña, vimos lo que pasó en los outlets de la Gran Plaza con este desafortunado incendio de Grupo Fanosa, de que ellos subieron una imagen. Entonces trataron de crear una comunicación visual, no verbal, a través de un mensaje, pero venía la imagen atrás del incendio y poniendo algún tipo de publicidad en Facebook. Entonces ahí existe una mala cultura organizacional porque evidentemente se tiene que manejar primeramente de manera interna y ellos y ya después reflejado de manera externa, pues obviamente estaban en un error porque la publicidad fue errónea. Entonces ellos tuvieron que salir a dar una disculpa y obviamente, como lo vimos en el caso de la costeña, pues posteriormente trabajar en ese punto que es importante, ¿ok? Entonces, vamos a ver otra parte importante. Ahorita lo voy a mencionar. Voy a voltearlo para ver y proyectarles lo que es la presentación en PowerPoint. Ok, entonces vamos a empezar y dice, vamos a ver si lo tenemos bien. Sí. Dice, ¿y por qué no me entienden? Habla, escucha y gana un equipo, ¿ok? Vamos a ver, ¿por qué la comunicación es importante? Ok, ¿por qué la comunicación es importante? ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? Pues los objetivos de la comunicación evidentemente es transmitir ideas. Es lo que yo pienso, lo que yo voy a manifestar, lo que yo certeramente quiero transmitir a través de un mensaje. Obviamente, aparte de ideas, se transmiten conocimientos. Se lleva a cabo a través del objetivo que se pretende lograr de la comunicación, la toma de decisiones. Es decir, yo como jefe de una compañía, yo voy a trabajar con mi equipo de trabajo. Entonces, esa comunicación dentro de la empresa, mi idea es, si yo quiero motivar o yo voy a dar alguna instrucción, es a través de mis ideas y de mis ideas para mis conocimientos. Entonces, esa comunicación que yo pretendo transmitir es porque tiene un objetivo, que es la toma de decisión. Entonces, también a través de la comunicación organizacional, pues se coordinan equipos. De igual manera, he hablado de la importancia de la motivación. Yo como empleado de un equipo, de un departamento, también a través de los filtros de la comunicación, ¿por qué sería importante que a mí me motiven?
pues sería importante que a mí me motiven, porque esto va a generar que dentro de la gestión de la empresa, pues yo tenga más productividad, tenga más eficiencia. Entonces, si estamos hablando de lo que la comunicación se refiere como proceso que tiene un fin y un objetivo último, es pues ser más productivo y que exista una comunicación efectiva y sobre todo que estén alineados con los objetivos. Entonces, también otro objetivo de la comunicación es la expresión. Ok, entonces seguimos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que consiste en transmitir información de una persona a otra a través de un canal. Entonces ya lo vimos posteriormente. Entonces, ¿de qué manera se va esa transmisión de esa información, de ese mensaje a través de un canal? Pues tiene evidentemente una dirección, que es la dirección de la comunicación. Ok, esa comunicación se da de manera horizontal y se da de manera vertical. Entonces, ¿cómo funciona la comunicación de manera horizontal? Se da entre los miembros dentro del mismo grupo. Mismo nivel. ¿Con qué objetivo? Pues ahorrar tiempo y facilita coordinación. La comunicación horizontal prácticamente o propiamente es la que se da entre los mismos compañeros de la misma área de trabajo. Es la que se da día a día cuando convivimos. Lo vimos en un ejemplo que lo hicimos a través de una actividad. La comunicación diaria en las diferentes formas que se pueden dar, verbal, no verbal, gestual, pero todo ese tipo el sentido, la dirección que lleva la comunicación de manera horizontal, pues propiamente es con los miembros del mismo grupo. Entonces, lo tendríamos que ejemplificar, pues es dentro de nuestro ambiente laboral, ahora sí que de nuestro departamento. Vimos también la dirección de la comunicación también se puede presentar de manera vertical. Entonces, de manera vertical es hacia arriba, hacia un nivel superior. Entonces, proporcionar retroalimentación y abajo asignar metas o objetivos. Entonces, propiamente, la comunicación vertical es la que se da, o es la ascendente también, hacia un nivel superior. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos que componen la comunicación es el emisor, el receptor, el mensaje o canal, el código y el efecto. Este fue propiamente, si me regreso, propiamente fue la presentación que ustedes hicieron con la cartulina, donde explicaron cada uno de los elementos que componen lo que es la comunicación. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para hacer comentarios. Vamos a poner la cámara. Ok, muchas veces, muchachos, suceden dentro de las empresas ciertas cuestiones o situaciones que se presentan, como había comentado antes, de que tenían o tienen como barreras de comunicación el hecho de que no se logran objetivos. Ok, si retomamos un poquito el sentido de la asignatura de la comunicación organizacional dentro de las empresas, íbamos a partir diciendo, como les comenté en un principio, de que es toda esa comunicación en todos los sentidos que se presenta y se manifiesta dentro de la empresa, dentro del negocio. Entonces, yo esta asignatura la he dado en cuatrimestres pasados, y muchas veces he tenido cuestionamientos de alumnos que me han dicho, profe, por ejemplo, la comunicación organizacional o la comunicación en la empresa, ¿cómo yo la puedo aplicar en una pequeña o mediana empresa? O mi empresa huésped es una pequeña empresa, es una estética, es un abarrote, es una tortillería, o sea, entonces me gustaría saber cómo yo en un momento dado puedo aplicar. Ok, si bien dentro del contexto, bueno, adelantándome un poco, dentro de la presentación o el proyecto final que ustedes van a elaborar, que propiamente va a ser que ustedes hagan un diagnóstico de cómo se encuentra la comunicación interna dentro de la empresa,
a raíz del diagnóstico que ustedes detecten si existe alguna área que se tenga que hacer una planeación para que la comunicación sea más efectiva y asertiva, ese procedimiento o ese diagnóstico que ustedes van a hacer posteriormente lo van a aplicar a través de una planeación. Y esa planeación va a estar estipulada en tiempo y forma, es decir, van a programar algún tipo de capacitación tangible a 2-3 meses para que se logre el objetivo. Entonces, retomando un poquito la parte de que les comentaba de que mis alumnos muchas veces me han dicho cómo yo puedo aplicar o a lo mejor se me hace que es un programa complejo que se pueda llevar a cabo o aterrizar. Entonces, la comunicación es el día a día, perdón. Es independientemente si mi empresa es grande o es pequeña. Siempre se tiene que haber un equilibrio en todos esos engranes que se den en el ámbito laboral. De hecho, lancé una pregunta, una disyuntiva, si tuviéramos que priorizar 3 aspectos importantes dentro de la comunicación, dentro de la empresa, en qué orden iban a estar. Hablamos del ambiente laboral, hablamos de la efectividad, hablamos de la productividad, y muchos entraban en ese debate de que, ok, yo no considero que esté número 1 la parte de ambiente laboral, porque a fin de cuentas yo no voy a la empresa a hacer amigos. Yo voy a trabajar, a hacer lo mío, a ser productivo y por otro lado ser efectivo dentro de la gestión que se pueda desarrollar dentro de la empresa. Más sin embargo, mucha gente también emitió comentarios a todo lo contrario. Es decir, ¿sabes qué? Yo necesito obviamente tener un buen ambiente laboral porque a través de un buen ambiente laboral puedo manejar menos estrés, puedo trabajar más a gusto, puedo generar más ideas. En un buen ambiente laboral, la comunicación fluye de manera correcta en todos los sentidos, ya sea formal, ya sea informal, ya sea directa, ascendente, descendente, externa, interna. Entonces, si yo tengo o genero un buen ambiente laboral, pues obviamente la efectividad va a ser al 100 y pues yo voy a ser más productivo. Entonces, si eso lo vamos a aterrizar a una pequeña empresa o pequeña o mediana empresa, entonces toda esa parte de la comunicación también es importante. Entonces, la comunicación organizacional no solamente es efectiva en grandes empresas nacionales e internacionales, también en nuestra pequeña empresa se va a llevar a cabo de manera efectiva si independientemente los elementos que vimos que componen la comunicación se llevan a cabo tanto de manera sencilla, emisor, receptor, el canal y el medio, el entorno donde se va a desarrollar, pues obviamente aunque sea una empresa pequeña, pues se va a llegar al cometido que es la productividad. Ok, entonces eso era como tratando de resaltar y dejando muy en claro. Ok, entonces continuando un poquito, ¿cómo es ese proceso? El proceso de la parte de la comunicación. Entonces, dentro del proceso, pues tenemos punto número 1 que transmite un mensaje. Todo lo que yo quiero externar es a través de la transmisión de un mensaje. Todas mis ideas, yo las voy a materializar enviando un mensaje. Entonces, ese proceso se da entre el emisor y el receptor. Entonces, yo a nivel formal, informal, directo, indirecto, interno, externamente, pues obviamente se va a dar un mensaje entre emisor y receptor. Ese proceso, pues evidentemente se va a través por medio de un canal. De igual manera como número 4, el receptor lo traduce. Entonces se descodifica. Entonces yo recibo ese mensaje y también el proceso dentro de la comunicación es la transferencia de información entre personas. Entonces también vimos como ejemplo que muchas veces también se puede dar la transferencia de información, incluso como lo vimos la semiótica a través de imágenes. ¿Ok? Entonces el proceso, como lo pusimos en el video anteriormente, pues los elementos que participan, pues como número 1 tengo emisor, el que transmite el mensaje. Tenemos el receptor. De igual manera, al momento el emisor envía un mensaje que va a ser captado por el receptor a través de un canal y obviamente vamos a tener la respuesta. Entonces todos estos
elementos que se dan dentro del proceso de la comunicación, pues tienen que ser de manera efectiva. ¿Cuál sería la consecuencia de que no lleguen de manera efectiva? Pues no se logra con el cometido. Entonces, esto puede traer consecuencias negativas dentro de la organización. Si, por ejemplo, dentro de un departamento, un titular, un jefe, da la instrucción a un empleado y como emisor el jefe no envía el mensaje de una manera clara y precisa, el receptor, por ende, no va a entender el objetivo o el sentido. Entonces, de ahí puede traer consecuencias de que no sean positivas. Como lo vimos también en el video, tenemos las barreras de la comunicación. Entonces tenemos comunicación políticamente correcta. Si vamos en ese sentido, la percepción, sobrecarga de información, emociones, lenguaje, comunicación aprensiva, diferencia de género, comunicación políticamente correcta. Y por último, tenemos la parte de filtrado. Existe, por otro lado, la comunicación interpersonal. Ok, se llama comunicación interpersonal al intercambio de información que suele darse entre personas que comparten un espacio físico. Es decir, que cohabitan y por ende se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. Esa comunicación interpersonal se da de manera oral, escrita y no verbal. Entonces, la oral, como lo están viendo en la diapositiva, se presenta a través de discursos o se puede dar a través de rumores incluso o conversaciones. De escrita, pues se presenta a través de cartas, email y mensajería instantánea. Entonces, la parte oral también, como están viendo en la diapositiva, lleva consigo también la distorsión y la velocidad y también obviamente el feedback, la retroalimentación. Esas son partes positivas. Entonces, escrita, pues existe un consumo de tiempo, falta de retroalimentación, aspectos negativos, falta de seguridad de ser leído, pero también la comunicación interpersonal puede ser tangible y verificable. A través de la comunicación interpersonal, por otro lado, tenemos la no verbal, que es el lenguaje proxémico, que es la distancia entre emisor y receptor, lenguaje kinestésico, movimiento corporal y gestos, y lenguaje iónico, que son símbolos e imágenes. Dentro de la comunicación organizacional, pues consiste propiamente en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una empresa. Entonces, la comunicación corporativa dentro de las empresas puede ser interna, que es la que se da entre los departamentos. Entonces, es decir, basada en relaciones dentro de la organización, que son todos los departamentos que componen la empresa. O externa, dirigida a distintos públicos fuera de la organización, que como vimos en el ejemplo de la costeña, la importancia de la comunicación interna. Si tú estás bien dentro de la organización y toda la comunicación que se da dentro de la organización es de manera afectiva y asertiva, no va a haber ningún problema, porque si no hay esa coherencia y esa armonía dentro del ambiente laboral, pues no va a llegar de manera efectiva. Y externa, pues son los clientes. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Repitiendo de lo que pasó con el ejemplo de la costeña, pues una situación dentro de la comunicación o falta de comunicación interna trajo consigo algo desastroso que a fin de cuentas se tuvo que arreglar de manera externa. ¿Y cuál fue esa manera externa que se arregló? A través de un comunicado. Entonces, existen dentro de la comunicación organizacional redes formales y la comunicación electrónica. Y entre medio está, pues puede como algo negativo, los rumores. Entonces, redes formales dentro de la comunicación organizacional, pues son la cadena, la rueda, todos los canales. Y los rumores propiamente es algo no controlable, no confiable, no creíble y que hace aboca a intereses propios. Y dentro de comunicación organizacional, pues esta más que nada se refiere a la rapidez, amplia difusión, bajo costo, interpretación errónea y falta de privacidad. Entonces, dentro de la comunicación organizacional se dan este tipo de redes. Tenemos también la comunicación defensiva y de apoyo. La comunicación se convierte en defensiva cuando el que la envía, tiene como objetivo convencer al receptor de que está de acuerdo con sus opiniones, ideas y hechos o información, aunque muchas veces no tengamos la razón. La comunicación defensiva, esta se caracteriza por la evaluación, el control, la estrategia, la superioridad y la certeza. Eso en todo caso ustedes podrían responderme a través de su opinión propia. ¿Qué tan importante o qué tan buena puede ser siempre la comunicación defensiva?
Entonces, ¿creen que sea buena o sea mala? En todos los sentidos. Entonces, aquí la diapositiva viene pues una ejemplificación. Dice, aún no he leído tu propuesta, pero ya tengo alguna buena idea para mejorarlas. La comunicación defensiva también tiene puntos importantes como es de apoyo cuando el objetivo es escuchar activamente y entender las opiniones, pensamientos o sentimientos de los demás. Eso es la parte de apoyo, que es lo contrario, como estamos viendo la defensiva. Entonces, la comunicación de apoyo también se caracteriza por la empatía. Acuérdense, ponernos en los zapatos de otros. Y la espontaneidad. Promueve la solución de un problema y la sinergia. Entonces, hacer trabajo en equipo. Entonces, si dentro de mi organización yo trato de promover la comunicación, pero en el sentido de apoyo, pues entonces dentro de todo el contexto estoy logrando un buen ambiente de trabajo, de armonía, de sinergia, de empatía. Entonces de eso me representa obviamente una parte importante y de buen logro de objetivos dentro de la empresa. Ok, muchachos. Entonces voy a quitarlo. Entonces propiamente la idea era de que viéramos en todos los sentidos de qué se trataba la comunicación y captáramos obviamente la importancia de todos los elementos de que tiene consigo. Entonces, después les voy a subir la parte de actividad que van a hacer y de ahí vamos a partir de que lo voy a subir a Academy. Entonces, gracias por su atención y cualquier cosa, pues yo les voy a notificar. Ok, gracias.